Bien, muchas gracias y muy buenas noches con todos. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra exposición. Soy el director del Centro de Estudios Hebreos Limud. En este centro de estudios tenemos una malla curricular que atiende a las ciencias bíblicas, no teología, no doctrina, no dogmática, solo ciencias bíblicas. Soy docente de hebreo clásico, arameo clásico o imperial, paleografía hebrea, arqueología bíblica, mitología hebrea, geografía del Levante, etcétera, etcétera. Bien. La página web de nuestro centro de estudios es www.limudhebreo.com. Satanás en la Biblia hebrea. Bien. La verdad de las cosas es que Satanás no existe en la Biblia hebrea. Bien, Satanás no existe en la Biblia hebrea. Vamos a ver. Etimología de la palabra Satán. Yo les pido, por favor, si tienen un celular, tómenle foto a la pantalla en este momento. Bien, repito, si tienen cámara, tómenle foto a esta página. La raíz verbal Satán, esta es una raíz verbal, Satán, significa interferir, interponerse, obstaculizar o entrometerse. En otras palabras, cuando algo te obstaculiza, eso, para describir ese elemento que causa un obstáculo, para eso sirve el verbo Satán. Estoy hablando de la raíz verbal, no del adjetivo propiamente dicho, todavía no. 3 letras componen este nombre. Esta letra, que parece un pequeño candelabro de 3 brazos, por favor mírenla bien porque va a aparecer más adelante. La segunda, el hebreo se escribe de derecha a izquierda por si acaso. La segunda letra, que es casi como un corazón, ¿lo pueden ver? Y la tercera es un palito largo. 3 letras conforman esta palabra. El pequeño candelabro de 3 brazos, un pequeño corazón y un bastón hacia abajo. Esas 3 letras, la primera equivale a una S, la segunda a una T y la tercera a una N. Como nosotros leemos de izquierda a derecha, lo volteamos y dice Satán. Esta es la raíz verbal que ha causado estragos y problemas durante muchísimos años. Si tienes una cámara, repito, tómale foto porque con lo que va a venir va a ser mucho más sencillo que tengas esta imagen al lado de lo que yo voy a exponer. La etimología de la palabra diablo. La palabra diablo o diabolos es el equivalente de Satán, pero en griego. La palabra diabolos es la unión de 2 voces. La primera, que es dia, que significa a través de, en medio de, por la mitad, y de donde viene la palabra diámetro, por ejemplo, o diácono, que significa a través del desierto, a través del polvo, o diámetro, que significa a través de la circunferencia, día, y luego la palabra balos, que significa tirar o lanzar. Por tanto, diabolos significa aquel que se pone en el medio para lanzarte algo, para obstaculizarte de alguna manera. Así es que diabolos es un adjetivo que es equivalente al hebreo Satán. Sin embargo, ninguna de estas 2 palabras, sea la hebrea Satán o la griega diabolos, indican que aquel que se interpone sea malo o sea bueno. Solo indican la acción de interponerse o de obstaculizar. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un hijo que es ladrón. Dios no lo permita. Bien. Entonces, tú ves que tu hijo va a salir a robar a alguien y tú te pones en la puerta interponiéndote, obstaculizando su camino para que no salga a hacer daño. Bien, tú estás obstaculizando para bien o para mal. Para bien, ¿verdad? Porque no quieres que él salga a hacer algo malo. Bien, esa es la palabra.
El obstaculizar puede ser un acto que busca algo malo o busca algo bueno. Inherentemente, el verbo no dice nada, solamente un acto, y el acto es obstaculizar o interponerse. Así es que estas dos palabras, Satán, bueno, sobre todo me voy a centrar en esa, en Satán, no indica que aquel que sea sujeto de este adjetivo, Satán, sea malo o bueno. Vamos a analizar algunos versos para confirmar lo que digo. En el libro de Números, capítulo 22, verso 22, puedes ir a buscar tu Biblia, vemos a Balaam que está siendo obstaculizado por un ángel. Vamos a ver qué dice el texto hebreo. Dice así, Vayjar af Elohim ki olech u vayatzeb malach Adonai. Baderech le Satán lo. Bejurrojev al atono ushnei na'arav imo. Y se molestó, se enojó Dios porque él estaba yendo y entonces un ángel de Yahvé, miren, un ángel de Yahvé se coloca en el camino por Satán. Aquí está, mira, por eso te dije que guardes tu foto. Nuevamente, el candelabro de 3 patitas, el corazón y el bastón. Así es que en este caso, al ángel que ha enviado Yahvé, a ese ángel se le llama Satán. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? No, pues, aquí no tiene que ver que sea malo. De hecho, quien iba a hacer algo malo es Balán, iba a maldecir a Israel. Y el ángel que envía a Dios es para obstaculizar su camino. Entonces el ángel está haciendo algo bueno, que es obstaculizarlo. Está haciendo un Satán para Balán. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Mi traducción dice así, pero Dios se enojó porque él estaba yendo y se puso de pie en el camino. El ángel de Yahvé, y se puso de pie en el camino el ángel de Yahvé por obstáculo para él. Y Balán estaba en su asno. Entonces, aquí tienes que la palabra Satán se traduce como obstáculo, pero está la palabra Satán. El tema es que tú no la ves en tu traducción al español. Entonces tú no sabes que ahí está la palabra Satán, pero está en hebreo. Mi punto es que las veces en que la palabra Satán aparece en la Biblia hebrea, en español no se traduce de manera consecuente. ¿Ya estás así? ¿Ya te estás rasgando las vestiduras? ¿Todavía no? Muy bien, entonces continuemos. Números 22, 32. Dice así, Vayomer elav malach Adonai, al majikita et atonjaz de shalosh regalim, geneanoch yatzati le Satán. Y nuevamente aquí, nuevamente al enviado de Yahvé, al ángel de Yahvé, se le llama Satán. Vamos a ver la traducción. Y el ángel de Yahvé le dijo, ¿por qué golpeaste a tu asna 3 veces? Mira que yo he salido como obstáculo, porque tu camino me era contrario. Es decir, estaba yendo a maldecir a Israel y eso no le gustaba a Dios, tampoco al ángel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone delante de él y le dice, yo he salido por Satán. Pero la traducción no es yo soy Satán, la traducción clara y evidente es yo he salido para hacer obstáculo. Ahora, como la mayoría de nuestros amigos lee la Reina Valera, yo he hecho un comentario. La frase yo he salido para resistirte de la RB 1060 es la traducción al castellano de una frase hebrea que dice literalmente yo he salido como obstáculo, en hebreo Satán, para ti. En estos dos casos que acabo de mostrar, Satán, el Satán a que se refiere el texto, es al mismo ángel de Yahvé, por lo que se puede ver claramente que la palabra Satán
no se refiere necesariamente a un ser malvado. El ángel de Yahvé fue un Satán para Balaam, simplemente porque se opuso como obstáculo a que fuera con la gente mala, que eran los embajadores de Balac. ¿No quedó claro aún? ¿Desconfías todavía de nuestro análisis? Muy bien. Entonces, continuemos analizando otro ejemplo. Quizá de esa manera te queda un poco más clarito, ¿sí? Los soldados filisteos no quieren que David vaya a la batalla junto con ellos para pelear con los hebreos. Les pongo en contexto. Hay un tiempo en el que David está viviendo en la ciudad de los filisteos junto con el rey Ahish. El rey Ahish le da un lugar en su ciudad para que viva ahí. Entonces, David les ayudaba peleando contra varios enemigos. Pero sucede que un día los filisteos van a pelear contra los hebreos. Así es que los soldados filisteos le dicen al rey lo siguiente. Dice así: ויקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו, חשב את האיש, וישב אל מקומו, אשר הפקדתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן. Están hablando de David, y también le llaman Satán. La traducción es como sigue. Los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron, haz volver a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste y que no descienda a la batalla con nosotros. No sea que David en la batalla sea un Satán. Es decir, sea un obstáculo, interfiera, ya que los filisteos ahora no iban a luchar contra cualquier pueblo, sino contra el pueblo del mismo David. Estos tienen una duda absolutamente justificada y razonable, y es, ¿qué pasa si estamos venciendo a su pueblo? David se va a entrometer, David nos va a obstaculizar, se va a meter en el medio para que no sigamos destruyendo a su pueblo. Entonces, ¿qué le aconsejan al rey? Que se quede, que no vaya con nosotros, porque si estamos ganando, este va a ser un obstáculo para nosotros. Va a ser un Satán. En este caso, al mismísimo rey David, al Mesías, al ungido de Dios, al que iba según el corazón de Dios, a ese se le llama también Satán. Bien. Y es traducido aquí en 1 Samuel 29:4 como obstáculo. Muy bien, ya vamos a acabar. Paciencia. Así es que al rey David se le llama también Satán. ¿Por qué era malo? No, justamente el punto que quiero aquí en toda la exposición, el punto que quiero hacer que quede claro es que la palabra Satán no es un nombre propio. La palabra Satán es un adjetivo. Es un adjetivo calificativo. La palabra Satán puede ser aplicada a personajes buenos o a personajes malos. No es un nombre propio. Segunda de Samuel 19:22. Dice así: Vayomer David, Mali velachem bnei Serbia, kitihiu li hayom le Satán. Y les dijo David, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Porque ustedes hoy son como Satán, o son Satán. Para mí, David le dijo, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Para que hoy me seas obstáculo. Pero en hebreo, ¿qué dice? Voy a retroceder nuevamente. En hebreo dice Satán. Los hijos o primos de David, porque estos son sus primos. ¿Ha de morir alguno hoy en Israel? Bueno, entonces, también aquí a los hijos, bien, que son Joab y Simei, los hijos de Sarbia, a ellos también, a ellos que pelean para Dios, ellos que pelean para el rey, aquí también se les llama Satán. Primera de Reyes 11:23 y 11:25 dice así, 23.
Vayakem Elohim lo Satán et Retzon ben Eliada. Y levantó Dios para él un obstáculo, un adversario, alguien que se interpone. Esta persona era Rezón, hijo de Eliada. Verso 25. Vaijí Satán le Israel kol yemei Shlomo. Y aconteció, y sucedió que un Satán, es decir, un obstáculo, un adversario, alguien que interfiere, un obstructor, fue levantado por Israel todos los días de Salomón. Es decir, que había siempre alguien que se levantaba para estar contra Salomón. Bien, y este era el rey Hadad. Primera de Reyes 11:14 dice: Vayakem Adonai Satán lishlomo et Hadad ha-adomi mizera hamelech beedom. Y levantó Yahvé un Satán, es decir, alguien que interfiere, que obstaculiza, que es contrario a Salomón, a Hadad el Edomita, del linaje del rey de Edom. Así es que el personaje puede ser bueno o puede ser un poco malo, como esto, bueno, que ni siquiera sabemos si es malo, pero intento decirles que la palabra Satán es un adjetivo sobre todo, no un nombre propio. Es un error que luego esto pase como nombre propio, sobre todo cuando en tu Biblia lo ponen en mayúscula y el texto hebreo no conoce mayúsculas ni minúsculas. Cuando tú ves una palabra en mayúscula es porque tu traductor cree que debería ir allí un nombre propio, pero muchas veces se equivocan. Nos equivocamos. Salmo 71:13. David desea que perezcan sus adversarios. Igual utiliza la misma raíz. ¿Bien? Perdón, lo que pasa es que vengo hablando casi 4 horas seguidas. Estoy un poco afectado de la voz. Salmo 71:13 habla igual. Salmo 109:4 de la misma manera dice que las personas que se ponen contra él para David son un Satán. Eso es lo que dice. Es decir, las personas que le son obstáculo para que él llegue a reinar, para que él llegue a cumplir la promesa que Dios le había hecho de que él sería rey en Israel. Habían varias personas que querían matarle, entre ellos Saúl, pero otros más. Estaba Doeg el Edomita, el general Abner y otros más que querían matarle. A esas personas él dice, estos son un Satán para mí. Porque le estorban, porque son obstáculos y porque son adversos a él, contrarios. Ahora, ya vamos a terminar, paciencia. La pregunta que me hicieron es, ¿y cómo nos quedamos con Job? Porque en Job me dice, entonces vienen los hijos de Dios y luego viene Satanás entre ellos. Y me lo ponen con mayúscula, ¿verdad? Vamos a analizar brevemente esto. Primero, debes recordar, mi amigo, mi hermano, que la Biblia hebrea no distingue, de hecho ni siquiera el Nuevo Testamento distinguía, porque el Nuevo Testamento cuando se escribe no existen las minúsculas, existe solo un tipo de letra que es el mayúsculo o llamado texto uncial. Las minúsculas se inventan después. Las letras minúsculas no existen en época de Jesús, de Pablo o de Pedro, por si acaso. Así es que toda la Biblia en realidad fue escrita originalmente solo con un tipo de letra. No había mayúscula o minúscula. Hay que recordar que la Biblia no distingue entre mayúsculas o minúsculas. Cuando en tu Biblia aparece el nombre propio, Satán, realmente en el libro de Job hebreo aparece el adjetivo Satán con minúscula, el adjetivo obstructor, pues no es un nombre propio. Bien. Ahora, mira lo que dice aquí. Vayhi hayom vayabo bnei Elohim lehityatzeb al Adonai vayabo gam hasatán betoham.
Y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios y estaban parados junto a Dios o frente a Dios. Y vino también entre ellos o con ellos Satán. Bien, el que se opone, el que obstaculiza, el que se entromete, pero está viniendo entre los hijos de Dios. Lo lees, ¿no? Entre los hijos de Dios. Ahora, uno no puede pensar que dentro de la narración este Satán sea el ser espiritual que luego se desarrolla en el Nuevo Testamento. Un ser maligno que tiene una agenda antagónica y diferente a la de Dios, aquel que le hace la competencia, el gana-gana, aquel que juega con Dios, el gana-gana por las almas, este no puede ser. ¿Por qué? Porque la Biblia hebrea es muy clara, el mal no permanece delante de Dios. De hecho, cada vez que iba Moisés, que se supone que era muy santo, Dios le decía, nadie puede verme, porque mi santidad fulminaría a cualquiera que me ve. Bien, ese es el principio de la teología bíblica del Antiguo Testamento o Biblia hebrea. La santidad de Dios es tan grande que fulminaría a cualquiera. Entonces tú crees que va a venir Satanás, la maldad hecha ser, y se va a parar delante de Dios a negociar con él. Eso no tiene el menor sentido, pues. No tiene el menor sentido. Salvo que este Satán no sea un nombre propio, sino que al igual que el resto, sea el adjetivo de una persona o de un ser, y efectivamente lo es. Este Satán que figura aquí, según el texto, viene entre los hijos de Dios. Así es que tiene que haber sido uno de ellos, pero uno de ellos que va a cometer o que va a hacer el papel de obstructor. ¿Se puede eso? Claro que se puede, y te voy a dar un ejemplo de otra parte de la Biblia en un instante. Por favor, leamos Primera de Reyes 22. Saca tu Biblia, hermano, saca tu Biblia y revísala. Bien, saca tu Biblia y revísala para que veas. Dice así, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará este acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Yahvé. Yo vi a Yahvé sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a la izquierda. Y Yahvé dijo, ¿quién inducirá a Ahab para que suba y caiga en Galaad? Y entonces, de los que estaban junto a Dios, de sus hijos, uno decía de una manera y otro decía de otra. Entonces salió un espíritu junto a Dios, un espíritu bueno que está con Dios, y se puso delante de Yahvé. Puede permanecer porque es un espíritu bueno. Y le dijo, yo le induciré. Y Yahvé le dijo, ¿de qué manera? El espíritu le respondió, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de sus profetas. O sea, voy a obstaculizar, voy a meterme en el medio. Y él le dijo, muy bien, lo inducirás y además lo conseguirás. Le dice Yahvé, ve pues y hazlo. Y ahora aquí Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Esta historia y la dinámica que se ve en ella es la misma que pasa en Job. Un ser que vive junto a Dios, que es bueno, que trabaja para él, pero que según el designio de Dios es permitido de ir y hacer cosas que son malas. ¿Por qué me dirás tú? Porque en la Biblia hebrea hay una sola fuente de bien y una sola fuente de mal. Y esa fuente última es Dios. No hay dos seres, Dios representando al bien versus Satán representando al mal. Eso es teología
absolutamente posterior, absolutamente. Y no voy a dar un juicio de valor si es que es buena o mala, pero eso no está en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea hay una sola fuente última de bien y mal, y esa fuente es Yahvé. Y este mismo espíritu que sale aquí es de la misma categoría del que se narra en Job. No están hablando del Satanás que siglos después sería desarrollado. Bien, ahora, para que entiendas lo que digo, lee Lamentaciones 3:38. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Isaías, que forma la luz y crea las tinieblas. Yo soy quien hago la paz y creo el mal. Yo, Yahvé, hago todo esto. Hay muchos textos en donde Yahvé es quien causa el mal. No hay una fuente diferente para el mal. El bien y el mal son producto en última instancia de Yahvé. Y quisiera pasar un rato al Nuevo Testamento para que ustedes entiendan ciertos textos. Bien, empecemos aquí. Yeshua le respondió, no los he escogido yo a ustedes, los 12, y a uno de vosotros, que es diabolos, es decir, va a ser un obstáculo. Y este texto que es tremendo. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satán. ¿Por qué? Porque era Satanás, no Señor. Y el mismo texto te lo explica. Me eres tropiezo, obstáculo. ¿Te das cuenta cómo hasta el Nuevo Testamento, al menos en algunas partes, tiene el mismo concepto de la Biblia hebrea acerca de Satán? Aquí Jesús no está diciendo que Pedro es Satanás o que haya sido poseído. Le está diciendo que es un tropiezo porque Jesús quiere ir a Jerusalén para ser crucificado y terminar con el trabajo que él va a hacer. Pero Pedro le dice, no, Señor, yo no voy a permitir que nadie te haga nada. Entonces él dice, quítate, no seas obstáculo, no te entrometas, no seas un, un fastidio para lo que tengo que hacer. Y por eso le dice Satán, no seas un Satán, pero no es un nombre propio, esto debería estar en minúsculas, pero en la Biblia está con mayúscula. Y ese es el problema, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego, aquí hay un tema muy interesante. Romanos, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Al menos la Biblia en el Nuevo Testamento también tiene dos puntos de vista acerca del mal. Unos textos te van a decir que el mal no está en ti y que un personaje o un pseudo personaje llamado Satanás quiere que vive todo el día a ver cómo te hace caer. Pero otros textos dicen que el mal está dentro de ti y que tú tienes que pelear contra él. Luego dice Mateo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falso testimonio y blasfemia. No dice porque Satanás te va a tentar para que mates, adulteres o forniques. Dice que va a salir de tu corazón. Santiago, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y el pecado consumado engendra la muerte. Es decir, al menos hay algunos textos en donde es absolutamente claro el hecho de que algunos de los escritores del Nuevo Testamento piensan en la misma línea de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, en donde el mal y el bien están dentro de uno mismo y uno puede elegir el bien o el mal. ¿Recuerdas Deuteronomio 28? Hoy pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Elige, pues. Esas son las palabras de Moisés. Tú eres quien elige el bien y la vida o puedes elegir el mal y la muerte. Ese principio fundamental de la Biblia hebrea es todavía compartido por algunos textos del Nuevo Testamento. No digo que todo el Nuevo Testamento, porque hay una parte importante
que ha sido impactada por la religión que se trae, que el judaísmo trae desde Persia y que cala de alguna manera en los cimientos de la nueva fe judía monoteísta, en donde Satanás sí llega a convertirse, al menos en la teoría, en una persona espiritual mala que está acechándote. Bien. Entonces, yo no he dado ningún juicio de valor acerca de lo que yo pienso. Yo tengo un punto de vista acerca de este tema, pero no lo he dado. Estoy simplemente exponiendo lo que dicen los textos. Hay un salmo en donde David le dice, oh Dios, sé tú un Satán entre mis enemigos y yo. David evidentemente experimenta una frustración y un dolor cuando la gente lo quiere matar al pobre chico. Y él tiene que correr por su vida de cueva en cueva, esconderse, etcétera. Y hay momentos de dolor en donde él dice, Señor, sé un Satán, Dios mío, sé un Satán entre mis enemigos y yo. Es decir, ponte en el medio de mis enemigos y yo. Obstaculízalos, que no lleguen a mí. El nombre Satán o el adjetivo Satán se le llega a adjudicar a David, a un ángel, a Dios, ¿m? Y a los demás personajes que hemos visto. Adelante. Yo quisiera decir lo siguiente, incluso el Nuevo Testamento guarda al menos parcialmente consonancia y congruencia y consistencia con la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, en donde el mal y el bien están dentro del ser humano. ¿Bien? Entonces, eh, para contestar la pregunta de nuestro querido amigo, la verdad es que es un poco difícil decir por qué lo traducen así. La verdad es que en algunos casos es producto de un dogma de la iglesia y en otros casos, aunque duela, hay que decirlo bien claro, originalmente la iglesia, hace 1500 años, 1600 años, tenía que poner esta figura de Satán y la figura del infierno, y ojo que la palabra infierno no existe en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Esa es una pésima traducción, porque había que sembrarle terror al fiel. ¿Y por qué le sembrabas terror? Porque de otra manera no funcionaba con la religión. La gente, pensaban los antiguos prelados, van a funcionar mejor en base al miedo de Satanás y de irse al infierno que en base al amor. Así es que hicieron un personaje muy popular de Satán, tan pero tan popular que muchos lo ponen incluso primero que a Dios. Y no hay prédica donde Satanás no entra. A veces mencionan 10 veces a Satanás en la prédica y 2 veces a Dios. Es muy curioso. Adelante. El núcleo de Job parece ser un documento antiguo, el núcleo de la historia, pero la redacción final que ha llegado hasta nosotros es aparentemente un documento del siglo tercero o cuarto antes de Cristo, antes de nuestra era, y esto se debe a determinadas palabras, giros lingüísticos y expresiones tardías. Así es que, al menos como ha llegado a nosotros, la redacción es tardía, pero es muy probable que tenga una base mucho más antigua. La idea de que Dios es fuente última de bien y mal es una idea que está presente en la mayoría de religiones de Medio Oriente antiguas. Cuando estas religiones van experimentando cierto tipo de evolución y sobre todo cuando hay un impacto, una interacción entre ellas, siempre van tomando elementos la una de la otra. El judaísmo naciente en el posexilio toma elementos, sin lugar a dudas, del zoroastrismo que está floreciente en el siglo VI, V en Persia.
y parte de esta creencia era la personificación de un ser maligno. Pero recordemos, el judaísmo no es monolítico. Bien, el judaísmo desde esa época hasta el día de hoy tiene diferentes puntos de vista. No se puede hablar de un judaísmo y de una forma monolítica de entender la fe. De hecho, en la época de Jesús, la misma Biblia te narra de que hay gente que cree en la resurrección, otros que no creen, otros que creen en el Mesías, otros que no creen, etcétera. Entonces, no se puede decir el judaísmo del primer siglo. En todo caso, el judaísmo es plural, no es monolítico. Pero aquí voy a dar mi punto de vista. Cuando al ser humano tú le dices, mira hermanito, la culpa no es tuya, la culpa es de Satanás, ¿bien? La gente no se arregla. Cuando a la gente le dices y le enseñas que el único responsable final de tus malos actos eres tú mismo, entonces la gente madura. Ese es el gran problema de determinadas instituciones religiosas, porque andan todo el día viendo a Satanás en la sopa. ¿Me entiendes? Entonces, si la hermana dijo un chisme, espíritu de chisme, aléjate. Espíritu de mentira, espíritu libidinoso, espíritu de pornografía. Entonces, todo dicen espíritu, espíritu. Y no tienen la madurez de decir, yo tengo esto mal impulso. Y entonces voy a ponerme en oración, en ayuno para fortalecerme. Porque le han enseñado que él no tiene la culpa, que la culpa la tiene un espíritu X de afuera. Y por eso es que no hay una madurez ni una responsabilidad de los actos. Y cuando hacen algo malo, yo no fui hermano, el diablo fue más fuerte que yo. Mentira, ese fuiste tú y tienes que reconocerlo. Y por eso es que la gente no madura. Así es que estoy de acuerdo con ese comentario de José Gárnica. Muchas veces han intentado a la gente alienarla. Pero repito, todo lo que acabo de decir entre paréntesis es un comentario mío, absolutamente mío.